Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más este domingo, estamos acá nuevamente ya y yo sé que dando gracias a Dios por su misericordia estamos nuevamente acá, a pesar de, usted sabe, muchas veces tenemos noticias que no son tan buenas, pero aún así, hermanos, hay que seguir adelante siempre, como decía mi hermano, orando los unos por los otros. Ese es el asunto de la unidad, hermanos, básicamente radica en eso. Si un hermano está triste, pues todos en la iglesia estamos tristes, ¿verdad? Así que la importancia de entender este aspecto fundamental. Así que, hermanos, quisiera por favor invitarles a que abran la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 4 al 6 para los que se nos unen por primera vez o los que nos están viendo por primera vez. Quisiera informarles que estamos haciendo un estudio del libro de Efesios. Ya hemos retomado nuevamente el libro de Efesios, así que estamos en el capítulo 4, estamos avanzando, dando gracias a Dios, y hoy vamos a ver los versículos del 4 al 6. Así que si usted es tan amable, me acompaña a leerlo. Dice así, Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 6. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos, amado Padre, las misericordias que son tuyas y que son nuevas cada día, Señor. Queremos, Padre Santo, pedirte por este día, Señor, que tu palabra, Señor, sea en nuestros corazones, dando fruto al 100 por 1, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, llene, Señor, este lugar de la gloria de Jesucristo, Señor, y en ese sentido nosotros poder ser capacitados, Señor, para toda buena obra, Señor, que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ella, Señor. Te agradecemos por ello, Señor. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos guíe a la comprensión de lo que hoy tú nos vas a dar, Señor. Que cada palabra, cada texto, cada versículo bíblico, Señor Padre, nosotros podamos verlo a la luz de tu Espíritu Santo, Señor, y tener el entendimiento y la iluminación correcta de tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por la unidad de la iglesia, Señor, la unidad de tu cuerpo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, antes de empezar, quisiera compartir con ustedes un texto, hermanos, que es muy, yo creo, pertinente para empezar justamente este sermón, el sermón de hoy día. Ustedes saben, hemos estado estudiando el libro de Efesios. Ya por algún tiempo lo hemos estado haciendo de una manera expositiva y estamos ya en el capítulo 4, así que, hermanos, es importante de que nosotros entendamos de qué se trata la unidad de la iglesia. Hemos estado viendo este concepto ya hace algunas semanas atrás, lo que es la unidad de la iglesia, cuáles son las implicaciones, qué es importante y qué es fundamental dentro de lo que es el entendimiento de lo que es la unidad de la iglesia. Es tan importante que Jesucristo oró por ello. Acompáñeme ahí a Juan capítulo 17 y versículo 21. Es un texto, hermano, que nos ayuda a entender la relevancia de la unidad. Jesucristo, ustedes saben, en este capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el versículo 21, todo el capítulo 17 el Señor Jesucristo está orando. Es un momento muy especial en la vida del Señor Jesucristo. Él está prácticamente a horas de ser crucificado. Así que Él ora al Padre y en el versículo 21 Él dice lo siguiente, Él está orando al Padre y dice lo siguiente: para que todos sean uno. ¿Cuáles son esos todos? Está refiriéndose a sus discípulos, a los discípulos de Jesucristo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Impresionante la petición, el ruego que el Señor Jesucristo está haciendo al Padre.
Él está orando para que los discípulos, sus discípulos, sean uno. Esto es interesante, hermanos. Es decir, la unidad entre hermanos, entre discípulos en Cristo es importantísima. Amados hermanos, nosotros como creyentes, como iglesia, es importante que entendamos lo que es, lo que significa y las implicaciones de la unidad en la iglesia. Es tan importante que el Señor Jesucristo ora por esta unidad. Él está pidiendo al Padre para que sus discípulos sean uno. Y la analogía que Él está tomando es la unidad que hay entre Él mismo, entre el Señor Jesucristo y el Padre. Así como tú y yo, Padre, le está diciendo, somos uno, que ellos también, los discípulos, sean uno. Es decir, la unidad es fundamental. Y hay un propósito para esta unidad. ¿Se da cuenta usted al final del versículo 21? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad tiene como propósito justamente eso, dar a conocer quién es Jesucristo. Es importantísima, hermanos, esta verdad de lo que debemos de entender con respecto a la unidad. Es importante, hermanos. De hecho, el entender lo que es la unidad depende el tipo de cristiano que es usted acá en la iglesia. Es decir, entender el concepto y las implicaciones de lo que es la unidad. Es decir, qué papel hace usted, qué papel juega usted dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Si usted no entiende esto, hermano, ¿qué es la unidad de la iglesia? ¿En qué consiste la unidad de la iglesia? Porque usted es parte de la iglesia. Eso lo vimos los capítulos anteriores de Efesios, recuerda, Efesios capítulo 2 y capítulo 3 específicamente. Si usted no entiende esto, hermano, ¿cuál es su papel? ¿Qué es lo que usted tiene que desempeñar dentro de esta unidad, hermano? Usted va a tener muchos problemas y va a hacer mucho daño en la iglesia. Es como el ejemplo que dio nuestro hermano acá en la reflexión. Somos como un reloj, por así decirlo. Pablo utiliza la analogía del cuerpo en muchos de sus escritos, por ejemplo, en muchos de sus libros. En Corintios, Pablo utiliza la analogía del cuerpo. En Romanos utiliza la analogía del cuerpo. Aquí en Efesios utiliza la analogía del cuerpo. Es decir, que si alguien no entiende qué está haciendo dentro de ese cuerpo, va a causar mucho daño. División, desentendimiento, disensiones en la iglesia. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy día. La importancia de la unidad en la iglesia. La relevancia que tiene para usted y para mí el entender esta gran verdad. Recordará usted los 3 primeros capítulos de Efesios son doctrinas, enseñanzas, preceptos. Y ya del capítulo 4 en adelante del libro de Efesios, prácticamente el apóstol Pablo enseña cómo es nuestro vivir, cómo es nuestro andar, la práctica, cómo se ve nuestra vida cristiana, viviendo esos preceptos que él había estado enseñando en los 3 primeros capítulos. La unidad de la iglesia local es una de las características más importantes para confirmar la veracidad de la misma. La oración de Jesucristo acá, en este versículo que acabamos de leer, enfatiza la importancia de que sus discípulos permanezcan unidos. Sin embargo, una de las críticas más comunes contra la iglesia es precisamente que no refleja la unidad por la cual Cristo estaba orando. Y es cuestión de ver en muchas congregaciones, muchas denominaciones, no hay unidad, ni en iglesias locales, ni hablando ya de manera general en la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque usted y yo debemos de entender que Dios creó a cada ser humano con personalidades únicas. Y cuando venimos a Cristo y somos injertados, somos bautizados en una iglesia local, traemos con nosotros nuestra propia personalidad, traemos con nosotros nuestro propio pasado, nuestro propio carácter, nuestra propia manera de pensar. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la iglesia está formada de personas muy distintas entre sí.
Entonces, lo que aparentemente sería un problema o sería un riesgo para la unidad, sin embargo, por la obra del Espíritu Santo, en virtud del sacrificio de Jesucristo, esas diferencias son irrelevantes. ¿Por qué? Porque tanto judíos, gentiles, todos somos en Cristo un solo cuerpo, formamos una sola familia, según 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19. Esto hace que la unidad de la iglesia por la cual Cristo oró al Padre sea posible y no se quede en un mero deseo. Es decir, la unidad de la iglesia es posible. Es una verdad que nosotros debemos de vivirla y entenderla. Por lo tanto, amados hermanos, la unidad de la iglesia en medio de la diversidad de sus miembros es una meta a la cual usted y yo debemos de aspirar. Y eso es lo que hemos estado viendo justamente en los sermones de las semanas anteriores. De hecho, Efesios capítulo 3 y versículo 10 recalca esta verdad. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y todos los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que creemos en Cristo, somos parte de ese cuerpo, somos parte de esa iglesia. Y justamente es para que la multiforme sabiduría de Dios sea conocida. ¿Por medio de qué? De la iglesia. Y no solamente al mundo, sino a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amados hermanos, la responsabilidad que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, hermanos, es importantísima. Entender esto determina su vida cristiana. El no entenderlo, hermano, usted va a cometer muchos errores en la iglesia y posiblemente, hermano, va a ser como piedra de tropiezo o como un elemento que va a traer disensión o división en las iglesias. Esto es importante de que estudiemos, hermano. Y más que un sermón, amados hermanos, esto va a ser una clase. Así que, hermanos, mientras desarrollamos este tema, yo le pido, hermano, que usted examine su corazón, examine su vida, porque el hecho de que usted esté en la iglesia significa que usted tiene un propósito dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, hermanos. Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 6, como ya lo leímos, dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amados hermanos, la unidad en Cristo con otros creyentes es una de las realidades que experimentamos cada creyente al momento de nuestra conversión. Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18 nos muestra esta gran verdad. Cuando el apóstol Pablo describe esta unidad en la iglesia aquí en Éfesos, o está mostrando cómo la iglesia debe de andar en unidad, recordará usted, vimos las semanas anteriores, el apóstol Pablo aquí describe o enfatiza, si usted se da cuenta, en estos versículos que acabamos de leer, 7 veces el número 1. ¿Se da cuenta usted? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. 7 veces enfatiza eso. Y si usted presta un poquito más de atención aquí, es que lo interesante en esta lista es que 3 de estos elementos son personas de la Trinidad. ¿Se da cuenta? Un espíritu, un Señor y un Dios y Padre. Y si usted aún presta un poquito más de atención en estos versículos, se da cuenta que el resto de elementos de estos versículos tienen que ver con nuestra experiencia cristiana en relación a este Dios trino. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que Pablo no solo enfatiza la importancia de la unidad, sino que también apunta a los fundamentos de la unidad.
Es decir, ¿dónde se basa la unidad? ¿En qué tiene que basarse la unidad de la iglesia? ¿Cuál es la parte bíblica en donde se fundamenta, en donde se basa la unidad de la iglesia? ¿Cuáles son los fundamentos, el terreno donde se fundamenta la unidad de la iglesia? Y precisamente Pablo es enfático en señalar, y son 7 aspectos, 7 elementos donde la iglesia se fundamenta en cuanto a su unidad. Hoy en día, sin embargo, hay que decirlo, hoy en día mucha gente intenta unir a los creyentes de un modo que no es bíblico, lastimablemente. Por ejemplo, hay iglesias, hay denominaciones que dejan a un lado la doctrina, los preceptos, las enseñanzas, ¿sí? Y en vez de eso, bueno, dicen las doctrinas no son importantes, sino vamos aquí a promover el amor entre hermanos, amémonos mutuamente. Hace unos 10, 15 años esto es nuevo, básicamente en todas las denominaciones que promueven todos los movimientos LGTBIQ, ¿sí?, de carácter homosexual, tergiversando las verdades bíblicas, obviamente, y obviamente a su conveniencia, y obviamente dejando doctrinas esenciales de la Biblia, como la paga del pecado, por ejemplo, las doctrinas del infierno, de todo lo que tiene que ver con juicio delante de Dios, y obviamente promueven ese tipo de enseñanzas para justamente justificar un pecado en específico, una actitud, una conducta de pecado. Y por ejemplo tergiversan mucho este asunto. Estoy poniendo un ejemplo nada más, el asunto del amor del rey David con Jonatán, por ejemplo, y dicen, bueno, ese es un amor homosexual. Están totalmente entendiendo de una manera incorrecta la Biblia, interpretando de una manera incorrecta la Biblia, y cogen ese tipo de versículos para tergiversarles y promover su manera de entender, que es triste. Otras iglesias, por ejemplo, también, y es triste decirlo también, pero al final de cada servicio hay mucha comida, por ejemplo, muchísima comida, y claro, al final pues la gente va más por la comida que por la palabra de Dios. Tengo que decirlo, es así, hermano, porque dicen, bueno, pues la comida les va a unir y de esa manera va a venir más gente, pero no es así. Hay otras iglesias incluso que están metidas en negocios, por ejemplo, tanto el pastor, los líderes de la iglesia están metidos en negocios, y toda la iglesia está metida en negocios, hermano, y dicen, bueno, así de pronto la gente viene más y vamos a estar más juntos y más unidos. Sin embargo, no es así. Podemos seguir y seguir poniendo ejemplos. Si usted se da cuenta, Pablo no discutió la unidad en los 3 primeros capítulos de Efesios. Él no lo hace, sino que él esperó hasta poner el fundamento doctrinal y luego hablar cómo es el andar cristiano en unidad. Por eso es que él empieza el capítulo 4 explicando justamente esto, cómo es el andar cristiano en unidad. ¿Por qué, hermanos? Porque la unidad basada sobre cualquier otra cosa que no sea la verdad bíblica va a ser una unidad débil, una unidad superficial, una unidad vacilante, fluctuante, fácil de adquirir o de aceptar nuevas filosofías o modas de la sociedad. Y justamente eso no va a dar ningún resultado. Pablo nombra aquí las 7 realidades espirituales básicas que unen a todos los creyentes verdaderos. Es decir, Pablo lo que menciona acá en estos 2 versículos, 3 versículos, es
justamente lo que se necesita para que una iglesia sea unida. Ese es el fundamento bíblico y Pablo los menciona uno por uno. Así que el primero, como usted ve ahí en el versículo 4, es un cuerpo. Un cuerpo. Esto es lo que es. Pablo muchas veces en sus libros, en sus cartas, en sus epístolas, él toma la analogía del cuerpo, porque un cuerpo humano es una unidad. Es una unidad. Todos trabajan de acuerdo a lo que la cabeza, a lo que el cerebro dice que trabajen. O sea, usted no le ve a un pie queriendo ir por la derecha y al otro queriendo ir por la izquierda. Eso no sucede. Entonces Pablo utiliza esta analogía del cuerpo en Romanos, en Corintios, acá en Efesios. Utiliza porque es importante entender este asunto de qué significa un cuerpo. La iglesia es denominada un cuerpo, la iglesia de Cristo, donde cada creyente es miembro puesto ahí en el momento de su conversión por obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 12 al 31 explica esto. Espero que haya leído eso usted en casa, va a entenderlo. Este cuerpo es el modelo para los numerosos cuerpos, es decir, para las iglesias locales que hay en todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Iglesias que Dios ha establecido a través de todo el mundo. Es decir, el hecho de que una persona sea miembro del cuerpo, es decir, de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, no le exime a que no sea parte de un cuerpo local, de una iglesia local. Todos estamos llamados a ser partes o miembros de un cuerpo local, de una iglesia local. ¿Por qué? Porque es ahí donde usted y yo vamos a ejercitar los dones espirituales y vamos a ayudar a otros a crecer y a madurar en el Señor. Esto es importante, hermano. El momento en que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, el Espíritu Santo no solamente le dio a usted fe, sino también le dio dones. Y esos dones son justamente para edificación de la iglesia, de los santos. Todos, usted y yo y todos los que hemos recibido a Cristo tenemos dones. El no ejercitar nuestros dones en la iglesia es perjudicar a otros miembros de la iglesia o a personas nuevas de la iglesia que vienen y que necesitan ser edificados. ¿Se da cuenta lo importante que es entender esto? ¿Por qué? Porque usted y yo somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12 del versículo 3 al 5 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Creo que está muy claro. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos partes y miembros de la iglesia. Y Pablo utiliza la analogía del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una unidad. Imagínese si a un brazo le da la gana de decir, bueno, ya no quiero estar aquí en tu cuerpo, me voy. Usted va a sufrir mucho. Imagínese si al estómago, por ejemplo, le da la gana de decir, bueno, hoy no quiero trabajar. Usted va a sufrir muchísimo con su cuerpo. Lo mismo es aquí en la iglesia. Todos tenemos una función que cumplir. Todos tenemos un desempeño que cumplir. Somos diferentes entre todos, eso es sí, pero Dios nos ha capacitado con dones, con talentos. ¿Para qué? Para que le sirvamos al Señor, para la edificación de la iglesia. Todos tenemos un desempeño que hacer acá.
Y déjeme decirle que estos dones que Dios nos ha dado son por gracia, para edificación de la iglesia, de los santos, en términos de someterse a su palabra, de ser dirigidos por su palabra, por la cabeza que es Jesucristo. Nadie hace lo que le da la gana. Hacemos su voluntad, obedecemos su palabra. Es importante, hermanos, entender este concepto de lo que es unidad. Determina su vida cristiana. O sea, usted no puede venir acá a la iglesia y decir, bueno, yo me someto de aquí a acá y esto no quiero, o esto pues hago cuando yo piense que esté bien o cuando yo necesite. No es así. Usted no ha entendido esta verdad. Y por eso obviamente hay problemas en la iglesia. Amado hermano, yo le pido al Señor que Dios le hable acá. Segundo punto, no solamente un cuerpo, sino dice un espíritu. Ahí versículo 4, y un espíritu, dice ahí. Es el mismo Espíritu Santo que habita en cada creyente, de modo que nos pertenecemos mutuamente. Si usted se da cuenta, cuando leemos el libro de Efesios, más de 100 veces hay una referencia al Espíritu Santo acá. Es importante, hermanos. El Espíritu Santo es importantísimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda a vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo, hermanos, somos como un barco a la deriva. El Espíritu Santo nos guía, nos habla. Miren, es tan importante el Espíritu Santo para la vida cristiana que el Espíritu Santo está presente en nosotros en cuanto a toda nuestra manera de vivir que tenemos, especialmente en la salvación del creyente. Nos muestra quién es Cristo, según Juan 15:26. Eso hace el Espíritu Santo, nos muestra quién es Cristo. O sea, no es que usted amanece un día y dice, bueno, hoy voy a creer en Cristo. Eso no sucede. Es el Espíritu Santo que está hablándole a usted específicamente y mostrándole quién es Cristo. Seguramente alguien previamente ya debió haber orado o estar orando por usted para que usted crea en Cristo. Y eso hace el Espíritu Santo. No solamente eso, sino que el Espíritu Santo también nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, según Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Eso hace el Espíritu Santo, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué está diciendo ahí? Nos muestra el pecado, pero también nos muestra la solución, que es Cristo. Es cierto, usted y yo tenemos algo que se llama conciencia, un elemento muy importante en nosotros, pero muchas veces esa conciencia está saturada de pecado, está cauterizada por el pecado. De ahí la obra del Espíritu Santo, importantísima, que nos muestra el pecado que estamos cometiendo, pero también nos muestra la solución, que es Jesucristo. El Espíritu Santo es tan importante en la vida del creyente que nos garantiza nuestra salvación. Él es el sello de nuestra salvación, según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Él es la garantía de nuestra salvación. Estudiamos eso, recuerda cuando estábamos estudiando el capítulo 1 de Efesios. Y sobre todas las cosas, amados hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la vida cristiana. Romanos capítulo 8, versículos 8 y 9 dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cuáles son esos vosotros? La iglesia, usted y yo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es una autoevaluación para cada uno de nosotros. ¿Cómo usted vive su vida cristiana? ¿Vive en la carne o en el Espíritu? Usted sabe, en el Señor no hay intermedios. Con el Señor solamente tenemos absolutos, 100%, nada más. O sea, usted no puede vivir diciendo que es cristiano cuando hay aspectos en su vida en los cuales usted está negociando continuamente con el mundo. Entonces,
los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, usted y yo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que somos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo nos guía, nos muestra, nos ayuda a tomar decisiones. Tercero, no solamente tenemos y somos parte de un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, sino también tenemos una misma esperanza. ¿Se da cuenta ahí? Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, una misma esperanza. No solamente somos llamados a preservar la unidad guiados por el Espíritu Santo como un solo cuerpo, sino que también compartimos una misma esperanza que es nuestra vocación espiritual, dice ahí. Lo importante aquí es recordar que pese a todas nuestras diferencias personales, debemos de centrarnos en lo que nos une y no en lo que nos desune, por así decirlo. Y lo que nos une es básicamente el amor y el servicio a Dios. Y dado que tenemos la certeza de nuestra salvación y de todas nuestras esperanzas, entonces debemos de trabajar juntamente como un solo cuerpo para que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas y de esa manera poder alcanzar a otras personas, a otras gentes que no tienen a Cristo, que viven mal, por medio de, obviamente alcanzarlos por medio del Evangelio. Amados hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no es algo que podemos lograr por nuestra propia cuenta. La unidad de la iglesia no está determinada en su conocimiento, en su entendimiento, en su experiencia, en su fuerza, en su capacidad. No, la unidad de la iglesia está determinada en el aspecto en que Dios derrama esa bendición por su gracia en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Es la unidad, es un regalo, es un don de Dios mediante la ayuda del Espíritu Santo. Podemos estar unidos perfectamente, ser guiados, entender las Escrituras, obedecer a Dios. Luego dice ahí un Señor, versículo 5, siguiente punto, un Señor. ¿De quién está hablando acá? Obviamente de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Que murió por nosotros y que sabemos que un día Él va a venir por su iglesia, si es que aún vivimos. Escuche con atención, amado hermano. Mire, es difícil creer que haya dos creyentes que pueden decir que aman al Señor y que obedecen al Señor y sin embargo no son capaces de andar en unidad. Pero eso existe y eso hay y eso se ve todos los días en muchas iglesias. Alguien alguna vez le preguntó a Indira Gandhi, yo no sé si ustedes han oído hablar de él, un famoso líder religioso y espiritual de la India. Ahí le preguntaron y le dijeron, ¿cuál es el mayor obstáculo del crecimiento cristiano en la India? Y él respondió, los cristianos. Escuche lo que le voy a decir, amados hermanos. Conozco mucha gente, personas, hombres, mujeres, jóvenes que ya tienen muchos años en el Señor, muchos años asistiendo a una iglesia. Y yo les he preguntado, ¿quién es Jesucristo para ti? Y ellos lo primero que dicen es, el Señor Jesús es mi Salvador. Y eso está bien. Pero su manera de vivir, su manera de ser dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en su familia, muestran que el Señor Jesús no es su Señor. Una cosa es que Jesucristo sea su Salvador y gloria a Dios por eso. Pero otra cosa muy diferente es que el Señor Jesucristo sea su Señor. Mire, cuando usted dice ser cristiano y el Señor Jesucristo no es su Señor, usted va a hacer lo que quiera aquí en la iglesia. Usted va a hacer lo que usted piensa que es correcto aquí en la iglesia.
Usted va a hacer lo que usted considera que está bien aquí en la iglesia, y no es así. Cuando Jesucristo no es su Señor, usted va a hacer las cosas del mundo aquí dentro de la iglesia, y así no funciona. No funciona. El Señor Jesucristo no solamente tiene que ser su Salvador, y gloria a Dios por eso, sino también su Señor. Y eso sucede con muchas personas en la iglesia, especialmente con los jóvenes hoy día. Padres, ustedes tienen que enseñarles a sus hijos que Jesucristo no solamente es su Salvador, sino también que Él debe de ser su Señor. Entender el señorío de Cristo es importante para la unidad de la iglesia. Reconocer el señorío de Cristo es un paso gigantesco hacia la unidad de la iglesia. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y en este caso pone a las riquezas. Escuche, joven, escuche, padre de familia, escuche, hombre, hermano, mujer que viene acá a la iglesia. Usted no puede servir a dos señores, créame. Aquí pone las riquezas, pero puede ser la vanidad, puede ser incluso su misma familia. Lo que está enfatizando aquí es que el Señor Jesucristo debe de ser preeminente. Él debe de ser no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y eso implica que toda su mente, toda su voluntad, sus emociones, sentimientos, anhelos, deseos se someten a la voluntad de Cristo. ¿Hace eso usted como creyente? Mire, cuando tenemos a una congregación que entiende que es el señorío de Cristo, tenemos a una congregación que realmente está unida en el Señor, porque lo que les une es Cristo. No mis preferencias personales, no mi manera de pensar, no mi carácter, no mi conducta. No, es Cristo. Porque yo me someto, mi voluntad, mis palabras, mis emociones, sentimientos, voluntad, actitud, carácter, todo está sometido al señorío de Cristo. Yo le obedezco. Una fe. Dice un Señor y una fe. Y es la verdad, amados hermanos, Cristo depositó un cuerpo de verdad en su iglesia. Y esa es la fe, esa es la fe. Y esto es lo que es la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice que Jesucristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Ahí en el libro de Judas, Judas lo llama la fe que ha sido dada una vez a los santos. Interesante, hermano. La fe es algo real. Escuche, usted no amanece por la mañana y dice: bueno, hoy yo voy a tener fe. Eso no existe. La fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. La fe es un don de Dios. Usted tiene fe es porque a Dios le plació otorgarle ese don a usted para que pueda creer en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Y en virtud de eso, usted arrepentirse de pecado, aceptarle al Señor Jesucristo como su Salvador, y en ese sentido usted llega a ser salvo. Y eso justamente debe de entender qué es la iglesia. Y esta fe es la que trae uno de los aspectos fundamentales para la unidad de la fe. Mire, cuando pensamos en este asunto de la fe, es interesante, hermano. Y esto lo analizamos en la primera iglesia. ¿Recuerda usted la primera iglesia a partir de Hechos capítulo 2? Es interesantísimo, hermano, y muy importante. Si usted medita un poquito en la iglesia primitiva, se da cuenta que ellos tenían ellos podían reconocer un grupo, por así decirlo, un cuerpo de doctrina específico. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron las enseñanzas de la palabra de Dios de primera mano, de primera fuente, los apóstoles. Y toda la iglesia primitiva tuvo ese gran privilegio. Eran las palabras de los apóstoles en las iglesias, en las diferentes iglesias que se iban abriendo, o los escritos personales propios de ellos. Interesantísimo.
Y esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque lo que ellos enseñaban era justamente las palabras guiadas por el Espíritu Santo. Ellas las enseñaban, las guardaban. Y no solamente eso, sino que las encomendaban a otros, como dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído, dice ahí, de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amado hermano, una iglesia que no estudia la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, una iglesia vacía. Esta provisión de la fe, amados hermanos, nos muestra la importancia fundamental de la unidad en la fe. No es una fe cualquiera, hermano. Esta fe es un don de Dios que viene del cielo. Especialmente hablando hoy en tiempos de desacuerdo y de división. Existe una sola fe, amados hermanos. Y esa es del cielo, del Padre. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿en qué consiste genuinamente esta fe? Según Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo está hablando de sí mismo, ¿verdad? Y está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Eso es cierto. ¿En qué consiste entonces genuinamente esta fe? En creer en Él y en seguir sus mandamientos. Eso es vivir en fe. Esa es la esencia de la fe. Esa es la esencia de la fe cristiana. La unidad de la iglesia se basa en una misma fe. Separarse de esta fe es crear disensión en el cuerpo de Cristo. Es crear división en el cuerpo de Cristo. Es decir, usted no puede creer, qué sé yo, en el Señor, pero también en ciertas filosofías o en ciertos modos de pensamiento. Eso no existe. Es una misma fe. Sexto punto, un bautismo, dice ahí, de regreso al capítulo 4. Un Señor, una fe, un bautismo. Aquí creo yo que Pablo probablemente está aludiendo al bautismo del Espíritu Santo. Es decir, a la acción del Espíritu Santo de colocar al pecador convertido en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el momento de su conversión. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos, inmersos, injertados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber ¿de qué? De un mismo espíritu. Es decir, el bautismo tiene que ver justamente con la acción del Espíritu Santo, de que al momento de nuestra conversión el Espíritu Santo nos coloca, nos mete, nos injerta en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Escuche bien, hermanos, esto no es una experiencia posterior a la conversión, ni una experiencia por la cual el creyente debe de orar o de buscar. Lastimablemente aquí tengo que decir esto, hermano, todos o la mayoría de los movimientos pentecostales, neopentecostales, movimientos de fe carismáticos apelan justamente a eso, a ser bautizados nuevamente. Eso no existe, eso no es bíblico, eso no es teológico. Es cierto, la palabra de Dios nos llama a que seamos llenos del Espíritu Santo según Efesios capítulo 5 y versículo 18, pero eso es diferente. Nosotros somos bautizados, es decir, la acción que el Espíritu Santo hace al momento de nuestra conversión y ponernos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Somos parte de, pero nunca se nos ordena ser bautizados con el Espíritu Santo otra vez. No. ¿Por qué? Porque ya hemos sido bautizados en el momento de nuestra conversión.
En lo que respecta al cuerpo, a la iglesia universal del Señor, a la iglesia mundial de todo el Señor, hay un solo bautismo, el que les estoy hablando. Pero cuando estamos hablando en términos de iglesias locales, de cuerpos locales, como esta iglesia, Reborn Baptist Church, hay dos bautizos, el que les hablé hace un momento y el bautismo por el agua, ¿verdad? Ese es el que yo creo que todos acá hemos pasado por ese bautizo de agua, ¿verdad? Es decir, es ese acto simbólico por el cual nosotros declaramos abierta y públicamente que somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero volviendo al tema, si usted se da cuenta, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Cuál es el eje pivotal ahí? Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando usted lee las epístolas de Pablo es interesante porque a Pablo le gustaba enfatizar que Dios es Padre. Claro, él era hebreo y la relación que había entre el pueblo. Usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de eso, ¿no? Y cuando Dios es nuestro Padre, obviamente se enfatiza un aspecto muy especial en nosotros, que es el aspecto familiar. Los creyentes pertenecemos a una misma familia y las implicaciones de esto son impresionantemente grandes. Cuando estamos hablando en términos de que pertenecemos a una misma familia, estamos hablando en términos de protección, estamos hablando en términos de provisión, estamos hablando en términos de amor, estamos hablando en términos de protección, estamos hablando en términos de dignidad, estamos hablando en términos de personalidad. Cuando hablamos en términos de que pertenecemos a una familia, somos hijos de la misma familia, que amamos y que servimos y que obedecemos al mismo Padre. Si no entendemos eso, hermanos, vamos a estar dando tumbos todos los años que usted quiera en su vida cristiana. Tenemos el mismo Padre, un Padre celestial. Así como una familia, así como se da cuenta usted en una familia terrenal, los diferentes miembros de la familia tienen que dar y recibir a fin de guardar la unidad familiar, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta de eso? Usted tiene su familia, su esposa, sus hijos, y cuando uno pues por ahí hace cosas que no están bien, pues esa unidad se rompe. No está bien, trae dolor, trae aflicción muchas veces. O cuando el esposo hace ciertas cosas, o cuando la esposa hace ciertas cosas, esa unidad se quebranta en la familia. No, el asunto familiar es diferente. Todos vamos a dar y todos vamos a recibir. Todos cumplimos nuestro papel, todos desempeñamos un papel determinado dentro de nuestra familia. Así es la familia celestial, así es la familia. Cada uno, usted y yo, tenemos un papel que cumplir dentro de la iglesia. Y Pablo aquí se preocupa, amados hermanos, que los creyentes no rompan esa unidad. Si usted me acompaña a Romanos capítulo 16, versículo 17 en adelante, dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Se da cuenta, Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia ahí en Roma. ¿Por qué? Porque hay doctrinas, ha habido divisiones, ha habido tropiezos, ha habido falsos maestros. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo está preocupado por la
unidad de la iglesia ahí en Roma? Amados, yo estoy preocupado por la unidad de esta congregación. Os ruego que os fijéis en los que hacen o causan divisiones y tropiezos contra, dice ahí, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apártate de ellos. Ahora en YouTube hay mucha basura, hermano. Apártese de eso. Coja la Biblia y lea la Biblia. Juan hace lo mismo. Segunda de Juan, del versículo 6 al 11, tiene la misma preocupación por la iglesia. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros, falsas doctrinas, causan división. Así que con esto en mente, amados hermanos, examinemos nuestra vida. Examinémonos cada uno de nosotros. Entendemos lo que es el cuerpo de Cristo. Entendemos el papel que usted y yo desempeña. Escuchen, no solamente se trata de venir y calentar una banca hoy día, hoy domingo, no. Se trata de que cuando usted aceptó a Jesucristo, el Espíritu Santo ha puesto dones en su vida. Y estos dones son para un propósito: edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo andésemos en ellas. No es de gana. Tenemos un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que no solamente está en esta congregación, sino también está en usted y con nosotros. ¿Es Jesucristo su Señor? Si es su Salvador, gloria a Dios. Pero yo le recomiendo que sea su Señor también. Tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre. Estas son las marcas distintivas de la unidad de una iglesia, que debe de haber en una iglesia. Así que, hermanos, promovamos estas verdades, vivamos en estas verdades. A veces dicen, bueno, yo quiero predicar, y a veces de pronto no son buenos para exponer. Hermano, no todos tenemos los mismos dones. Yo soy malísimo para cantar, tengo feísima la voz. Yo no me voy a poner a cantar, no, hermano. Habrá hermanos que son hábiles para arreglar, para conducir, para exhortar, para orar. Pero todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Usted no puede decir, yo no sé, ¿y cuáles son los míos? Es porque usted no tiene una relación con el Señor. Hay hermanos que tienen dones para ir y visitar a los enfermos. Hay hermanos que tienen dones para la consolación. Eso lo vamos a ver ya en las semanas siguientes. Pero, hermanos, esta es una exhortación a la iglesia a vivir y andar en unidad. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque pertenecemos a tu cuerpo, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado dones que son únicos. Señor, ayúdanos y capacítanos para ponerlos por obra en la iglesia, Señor. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a someternos al señorío de Jesucristo. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos por esta iglesia, oramos por esta congregación, por la unidad de nuestra iglesia, por la unidad de nuestros hermanos, para que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti,
y no como para los hombres. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.